Hola, en este video vamos a referirnos a algunos conceptos clave para pensar la producción textual. La idea es como desambiguar algunas nociones que habitualmente y sobre todo en el habla cotidiana se confunden o son usadas de manera indistinta o son usadas con un sentido, con un significado que no es el mismo que tienen en el ámbito académico, que tienen desde los aportes teóricos. Vamos a empezar entonces por la distinción entre lengua y lenguaje. Probablemente muchas veces hayan escuchado que las personas, y ustedes mismos incluso, se refieren a estas dos ideas como si fueran lo mismo. Hablamos de lengua o hablamos de lenguaje de manera indistinta. Desde la lingüística se va a plantear que existe una diferencia entre estos dos conceptos. ¿Qué es el lenguaje? La capacidad humana de producir distintas e infinitas expresiones en una lengua determinada. Entonces, el lenguaje es una capacidad, es una facultad, es lo que como humanos de pronto algunos dicen nos distingue de los animales. Esto es la posibilidad de simbolizar, la posibilidad de comunicarnos, la posibilidad de producir discursos. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema. La lengua es un sistema de signos. ¿Qué son esos signos? En las lenguas los signos son palabras. Entonces, las lenguas son sistemas de palabras. Esas palabras se agrupan en clases. Así es como tenemos, y ustedes seguramente han visto estos conceptos en primaria o en secundaria, tenemos artículos, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, etc. Esas clases de palabras se combinan de una determinada manera, por ejemplo, para formar una oración, pero la totalidad de las palabras, la totalidad de los signos que corresponden al habla de una comunidad constituyen la lengua. La lengua, entonces les decía, es un sistema, repito, un sistema de signos. ¿Cómo definimos a un sistema? Bueno, habitualmente se dice que un sistema es un conjunto de elementos integrados, interrelacionados e interdependientes. ¿Qué significa integrados? Que conforman un todo que es más que la suma de sus partes. O sea, una lengua, por, supongamos el castellano, es mucho más que un conjunto de palabras. ¿Sí? Eh, Esos elementos, esos signos, están integrados. ¿Qué quiere decir? Que se relacionan entre sí. Las palabras no aparecen, no se utilizan de manera aislada, sino que conforman unidades mayores como las oraciones o los textos. ¿Y por qué decimos que son interdependientes? Bueno, porque el valor de una depende también de las otras. Muchas veces habrán escuchado, por ejemplo, que la función del adjetivo es modificar o determinar el sustantivo. ¿Esto qué quiere decir? Que una clase de palabra se define por la relación que puede establecer con las demás. Entonces ya establecimos una primera diferenciación. Ya distinguimos el significado de dos palabras que muchas veces se nos aparecen confundidas, se nos aparecen como refiriendo a lo mismo y en realidad para los estudios del lenguaje no es así. Ya dijimos que la lengua es la capacidad humana de producir símbolos, de producir textos, de producir enunciados, mientras que una lengua es un sistema particular de signos como podría ser, por ejemplo, un idioma. La lengua española es un sistema. El español es una lengua, el inglés es una lengua, el alemán es una lengua, etc. En cambio, el lenguaje es la capacidad, la facultad que tenemos todos los seres humanos y que nos distingue de algún modo como especie. Ahora vamos a ver otras tres categorías que habitualmente también aparecen a veces superpuestas, a veces confundidas,
a veces refiriendo a cuestiones que pueden llegar a entremezclarse. Me refiero a los conceptos de texto, enunciado y discurso. Texto, enunciado y discurso son tres conceptos que también, como dijimos recién, son un poco problemáticos. Ahora vamos a establecer algunas distinciones que son particularmente relevantes y vamos a tratar de conceptualizar un poco las tres nociones. Tengan en cuenta, de todas maneras, que los tres conceptos han sido muy extensamente abordados por la lingüística, por la semiótica, por las gramáticas, de modo que lo que vamos a hacer ahora es una muy somera síntesis, de manera tal que puedan de pronto hacerse una idea acerca de que no se trata exactamente de lo mismo. Sin embargo, a lo largo de la carrera van a profundizar en cada uno de estos conceptos en diferentes materias. Vamos a empezar entonces por discurso. Cuando hablamos de discurso estamos hablando de un concepto que ha sido definido, que ha sido tratado, que ha sido abordado desde distintos campos disciplinares, por ejemplo la sociología, sin dudas la lingüística, y por, desde luego, también diferentes autores. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer ahora es sintetizar y condensar de una manera quizás un poco superficial todo esto que se ha dicho para que resulte un poco comprensible. En 1970, un intelectual francés llamado Michel Foucault dio una clase que luego se convirtió en un libro célebre que se llamó El orden del discurso. Ahí Foucault dice que en cada sociedad y en cada momento histórico existe un determinado régimen de producción y circulación de los discursos. Es decir, que la palabra no circula de cualquier modo, que no circula democráticamente, que no cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento, sino que en todas las sociedades, y esto va a variar en sus manifestaciones de acuerdo al contexto histórico, pero siempre van a existir, les decía, en todas las sociedades van a existir modos de encauzar, modos de regular la producción discursiva. Ya hacia los años 80 hay dos autores que en Argentina vamos a leer mucho, que son Eliseo Verón y Marc Angenot. Verón es argentino, Angenot es canadiense, y Verón, por ejemplo, va a sostener que todo fenómeno social tiene una dimensión discursiva. Es decir, que no existe nada en lo social que no sea abordado de alguna manera por lo que él va a llamar las prácticas significantes. ¿Qué sería entonces para Verón un discurso? Toda materialidad significante, o sea, todo aquello que socialmente signifique algo, todo aquello que produzca sentido en una sociedad determinada. Una novela es un discurso, sí. ¿Un discurso presidencial es un discurso? Sí. Pero también hay discursos para Verón que no son verbales, que no están hechos con palabras. Por ejemplo, una pelea en la que intervienen dos personas y una le pega a la otra, en la medida en que ese golpe tiene un sentido, tiene una interpretación socialmente establecida, estamos también frente a un discurso. Vuelvo a repetir, toda materialidad, todo soporte material que produzca un sentido social sería para Verón un discurso. Angenot, por su parte, se refiere al discurso social como todo aquello que se dice y que puede ser dicho en un determinado estado de sociedad, es decir, en una determinada cultura y en un determinado momento histórico. Verón está retomando la hipótesis de Foucault, respecto de la cual
Cada sociedad establece los límites de lo decible y también de lo pensable. Desde este punto de vista, entonces, todo lo que circula en una determinada sociedad, dicho por alguien, dirigido a alguien, es discurso. Entonces, dije al empezar este video que una de las ideas era cuestionar algunos conceptos que en el habla corriente son utilizados de una manera por lo menos distinta a cómo los utilizamos en el ámbito académico. Hablamos de discurso cuando generalmente en la televisión o en el diálogo cotidiano alguien se refiere a un discurso, por lo general está hablando de una persona que dijo algo, habitualmente de manera oral. El discurso del presidente, el discurso del gobernador, el discurso de un determinado empresario. ¿Estos son discursos? Sí, pero ¿los discursos se reducen a una persona hablando en un auditorio? No. ¿Por qué son discursos los ejemplos que puse recién? Bueno, porque son materialidades, o sea, son cosas que significan, ¿sí? Para ese auditorio que estaba allí, bueno, esas palabras produjeron un sentido. Ahora, desde este punto de vista, no solo lo que habitualmente entendemos como un discurso es discurso. Esta clase es discurso. Un cartel de prohibido estacionar también es una forma del discurso. Un libro, una conversación en un comercio, una clase dada por un maestro, bueno, son todas formas que adopta esto que Angenot llamaría el discurso social. Ahora vamos a hablar del enunciado. El concepto de enunciado es fácilmente confundible con el de texto o con el de oración. La diferencia es que cuando hablamos de enunciado, estamos hablando de una manifestación espacial y temporal del discurso. Es decir, estamos hablando de una materialidad significante que se hace presente en un aquí y ahora. Alguien le dice algo a alguien en un determinado momento. Desde luego, enunciado no es solamente un diálogo o una conversación. Un libro es un enunciado. Una clase es un enunciado. ¿Cómo distinguimos entonces enunciado de oración o de texto? Bueno, la oración tiene límites mucho más precisos marcados gramaticalmente. Termina en un punto y se construye en torno a un núcleo verbal y cuestiones que vamos a ver más adelante. El concepto de enunciado hace referencia a una situación de intercambio social, a una esfera de la vida social donde esas palabras significan algo, donde esas palabras se ponen en circulación. Entonces, ¿cuál es la diferencia con, por ejemplo, una oración que podamos encontrar en un manual de lengua? Bueno, que esa oración está construida de manera correcta en términos gramaticales, pero no le está hablando a nadie, no tiene por objetivo influir sobre un otro, sobre un destinatario. Por el contrario, la característica que distingue al enunciado es esa naturaleza social, situacional, comunicativa. El enunciado es producido por un sujeto y se dirige a otro sujeto. Se preguntarán entonces cuál es la diferencia entre enunciado y texto. Bueno, la diferencia tiene que ver con el punto de vista desde el cual miramos algo, porque la misma cosa puede ser entendida desde un punto de vista como enunciado y desde otro punto de vista como texto. Vamos a ver a qué me refiero. El texto tiene unas determinadas características que hacen al modo como está construido, que ya las vamos a ver. Por el contrario, cuando miramos una determinada materialidad como enunciado, en lo que estamos pensando es en la situación comunicativa que la produjo, en ese intercambio, en esa
en esa situación en la cual un enunciador dice algo para un enunciatario. Pongamos como ejemplo cualquiera de los materiales de lectura que ustedes tienen como bibliografía de este taller. ¿Son textos? Sí, porque están escritos en una determinada lengua, porque están conformados por oraciones, porque reúnen determinadas características que vamos a desarrollar más adelante. Ahora, ¿son enunciados? También, porque forman parte de la discursividad social, porque circulan, porque se producen según esas reglas que en cada sociedad habíamos dicho que determinan cómo los discursos han de producirse, y porque están dirigidos a alguien, tienen un destinatario, construyen ese sujeto al cual se dirigen. Lo que cambia, ¿qué es entonces? El punto de vista. Y me interesa entonces retomar los tres conceptos y pensar cómo podemos diferenciarlos. Porque de algún modo el concepto de discurso, el concepto de enunciado y el concepto de texto nos permitirían incluso referirnos a la misma cosa. Cuando el presidente de la nación habla frente a un grupo de periodistas o a un grupo de simpatizantes, ¿es un discurso lo que está pronunciando? Sí. ¿Es un enunciado? También. ¿Es un texto? También. ¿Cuál es entonces la diferencia? Bueno, desde qué perspectiva se entiende esa realidad según el concepto que estemos utilizando. Si hablamos de discurso, nos estamos refiriendo a las restricciones que en cada sociedad determinan qué puede decirse, cuándo puede decirse, cómo puede decirse. Nos estamos refiriendo a los procesos sociales de producción del sentido. Si hablamos de enunciado, nos vamos a estar refiriendo al modo como un texto emerge en una situación determinada, construye al sujeto que lo produce y al sujeto al cual está dirigido, es decir, esa situación de enunciación. Por último, si hablamos de texto, nos vamos a estar refiriendo a una serie de condiciones gramaticales y sintácticas que esa materialidad presenta y que permite que lo leamos como un texto. Entonces, como estamos en un taller de producción de textos, vamos a ver algunas de las características fundamentales que un texto tiene que tener y otras que a veces tiene. Vamos a hablar ahora acerca del texto y como muchos conceptos en las ciencias de lo humano, esta noción resulta también problemática para definir. Porque si nos preguntamos qué es un texto, una primera intuición podría hacernos decir que se trata de un conjunto de oraciones. Sin embargo, hay oraciones que por sí mismas constituyen un texto. Imaginemos que alguien, por ejemplo, le escribe una carta a un jefe, a un patrón, eh, ofreciendo su renuncia. Y como respuesta obtiene la palabra aceptada. Esa palabra constituye una oración y además se trata de un texto. Entonces, ¿qué es un texto? Otra vez, bueno, hay algunos lingüistas que recuperan la etimología de la palabra texto y hablan de lo que se teje, lo que se construye con palabras, y es cierto, un texto está formado por palabras. Pero en este caso, y desde un punto de vista comunicativo, vamos a decir que el texto es la unidad fundamental de la comunicación humana. Si pensamos en todos los actos, todas las instancias de la vida social en las cuales comunicamos algo, podemos decir que el texto es la
la más pequeña, la menor de esas instancias de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque tiene algunas características que son las que vamos a desarrollar ahora, pero una de ellas fundamentalmente tiene que ver con la autonomía de sentido. Un texto condensa un sentido propio y autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que comienza hasta que finaliza, transmite, comunica una idea y es autosuficiente para hacerlo. Hablamos de algún modo entonces de los propósitos o de los objetivos del texto. Hay autores que sostienen que un texto siempre está orientado por un objetivo de influencia, es decir, busca producir un efecto en un otro. Ese otro, como vamos a ver más adelante, vamos a llamarlo destinatario o enunciatario. El texto entonces, como dijimos, constituye una totalidad significativa autónoma y esto significa que no requiere de información que deba provenir de otros soportes para completar su sentido. Y vamos a referirnos a dos características que son, por un lado, la coherencia y por otro lado, la cohesión. Como les decía entonces, dos de las características fundamentales de un texto y que de algún modo hacen que un texto no sea un mero conjunto de palabras son la coherencia y la cohesión. Ambas propiedades hacen que un texto sea legible. La coherencia vincula el texto con otros textos y con otros discursos de la cultura y hace referencia a al sostenimiento del sentido, de la unidad temática en un texto y además al hecho de que sea comprensible en la medida en que el contenido del texto dialoga, se vincula con otros textos. Por eso muchas veces se habla de coherencia intertextual, es decir, un texto se vincula apropiadamente con lo que han dicho otros textos, supongamos una noticia se escribe estilísticamente de manera similar a otras noticias, recupera información que han dado otras noticias y además a la coherencia interdiscursiva con otros discursos de la cultura. Imaginemos, por ejemplo, una noticia que recupera elementos del saber médico o del saber científico, lo cual ocurre con mucha frecuencia en este contexto de pandemia mundial. Entonces, el texto es coherente porque plantea cuestiones que resultan de algún modo familiares en nuestra cultura y por lo tanto puede ser entendido, puede ser legible, porque el lector puede reponer información faltante, porque puede vincularlo con otros textos que ya conoce y que ya están en circulación. El otro principio es el de la cohesión, y este es una característica de orden más formal, vinculada con lo gramatical, vinculada con la presencia de lo que vamos a llamar recursos de cohesión, como por ejemplo los conectores o los enlaces que vinculan unas proposiciones con otras y unas oraciones con otras. Cuando conectamos una oración con otra a través de un conector, lo que estamos haciendo es determinar qué tipo de relación se establece entre ambas proposiciones. Puedo decir, hoy es un día soleado, pero hace frío y estoy estableciendo una relación adversativa entre ambas ideas. Estoy diciendo que en principio habría una contradicción entre ambas. Entonces, como les decía, la cohesión está presente en la medida en que quien escribe un texto haga un uso correcto y adecuado de las herramientas y de los distintos recursos que provee la lengua. Otra de las características del texto tiene que ver con la posibilidad de reconocer en ellos diferentes secuencias textuales.
Las secuencias textuales habitualmente se clasifican en secuencia descriptiva, narrativa, argumentativa, expositiva, explicativa, instructiva, entre otras. Y si bien en todo texto predomina una secuencia, eso no quiere decir que no estén presentes también otras. Por ejemplo, en un cuento, si bien predomina la secuencia narrativa, encontramos frecuentemente momentos descriptivos, explicativos e incluso quizás argumentativos. Otro de los elementos característicos del texto es que con frecuencia aparece rodeado de lo que llamamos paratextos, es decir, elementos que rodean al texto pero que contribuyen a la construcción del sentido. Por ejemplo, los títulos o, en el caso de los géneros periodísticos, las imágenes o distintos recursos visuales que permiten destacar elementos del texto. La última de las características a las que vamos a referirnos es lo que vamos a llamar intertextualidad. Decimos que la intertextualidad es una suerte de diálogo que se establece entre los textos, cuando un texto, de manera directa o indirecta, refiere a un texto que le precede. En ese sentido, muchas veces encontramos estas referencias de maneras explícitas, como por ejemplo a través de citas, de alusiones o de menciones directas. Por ejemplo, cuando en una noticia se hace referencia al texto de una ley o a una novela perteneciente al ámbito de la literatura o a una película. Pero también lo encontramos de manera implícita o indirecta, cuando los textos dialogan y establecen relaciones con textos que les preceden sin decirlo, sin marcarlo claramente. A esto lo vemos, por ejemplo, cuando sobre todo en los discursos humorísticos vemos parodias o imitaciones donde no se hace una referencia directa a cuál es el texto original que se esté imitando, pero en virtud del principio de coherencia, el destinatario puede reponer esa información faltante y comprender la relación que se establece entre ambos. De hecho, la parodia o la sátira funcionan y producen el efecto de comicidad en la medida en que el destinatario pueda establecer la relación entre el texto original y el texto que lo parodia. Para sintetizar, entonces, volvemos a decir que nuestra perspectiva, y al menos por el momento, entiende los textos desde un punto de vista comunicacional y en ese sentido los considera como la unidad de la comunicación humana con un sentido completo y pleno, que tienen dos características esenciales que son la coherencia y la cohesión, que la coherencia permite comprenderlo a nivel del significado en la medida en que establece relaciones con otros textos y otros discursos que circulan en la cultura, mientras que la cohesión constituye una dimensión gramatical y también hasta sintáctica que permite estructurar el texto de acuerdo con un orden lógico que permita su lectura. También hemos dicho que los textos dialogan entre sí y que las relaciones de intertextualidad hacen referencia a esas huellas que otros textos dejan en aquel que tenemos frente a nosotros y que a menudo depende de las habilidades y de los conocimientos del lector el poder reconocerlos. Hasta aquí entonces esta presentación que seguramente ha sido incompleta porque son conceptos que merecen desarrollos mucho más extensos, pero la idea ha sido presentarlos y ponerlos en relación unos con otros sin que esto signifique que reemplacen la lectura de los textos teóricos.